Bueno, dar la palabra tiene algo muy similar con, es como equivalente a la sala de espera del dentista, o cuando uno está en camarines esperando entrar a escena, ¿cierto, Juan? O cuando uno está a punto de entrar a la cancha, uno está súper nervioso. Independiente de cuántas veces haya ido al dentista, cuántas veces haya entrado a escena o cuántas veces haya dado la palabra, siempre hay algo así que te tensiona un poco. Y uno está esperando entrar y hacer lo que tiene que hacer. Lo que a uno lo pone nervioso es que uno está pensando si lo va a hacer bien. Está en la incertidumbre. En el dentista uno está con la expectativa de qué me va a pasar cuando entre, qué me va a encontrar. La diferencia con dar la palabra es que cuando entro a la cancha a jugar soy yo, y cuando entro a escena también. Cuando doy la palabra no, y yo descanso en eso. Esta vez yo descansé en eso, porque no soy yo, sino que finalmente no es ni más ni menos que lo que el Señor quiere que yo comparta. Yo soy solo un miserable instrumento, nada más que eso. Pero igual me pone nervioso. Hay muchas sillas vacías, porque somos menos, pero me da la impresión de que no tantos menos como yo me imaginaba. La verdad es que está bastante completo. Sin embargo, esas sillas que están vacías tienen que ser ocupadas de aquí a un plazo, esperamos, lo más breve posible, ¿cierto? Amén. ¿Amén? Pero esas sillas no se van a llenar solas. A nadie, a lo mejor puede suceder, pero muy poca gente va a pasar por fuera a escuchar la alabanza, va a ser tocado por el Señor y va a entrar. Menos gente seguramente va a escuchar mi prédica y va a entrar. A lo que me refiero es que esas sillas no se van a llenar si nosotros no hacemos algo, ¿cierto? Ya. Y con esto, en principio, lo que quiero compartirles, tenemos que evangelizar. Tenemos que evangelizar. Hermanos, escúchenme lo que les voy a decir. Tenemos que evangelizar. Evangeliza. Evangeliza. Alguien está pensando, voy a tener que comenzar a pensar, a programar, preparar una palabra, a proclamar, programar a dónde voy a ir. ¿A dónde voy a preparar mi jornada de predicación y de evangelización? ¿A quién me voy a dirigir? No, no es así. No es así. ¿Por qué te complicas la vida? ¿Por qué te complicas la vida? Todos los días nosotros evangelizamos. ¿Ustedes alguna vez han visto una jornada durante la cual, no sé, discípulos de Satanás, seguidores así, no sé, grupos satánicos, hagan una jornada de satanización? ¿Han asistido alguna vez a un evento donde pusieron un escenario así y estaba un alto líder satánico y llama al público del barrio, qué sé yo, de la ciudad donde están a que se entregue a Satanás? ¿Lo han visto? Sin embargo, ¿alguien duda de lo eficiente que ha sido la obra de Satanás, sobre todo en la sociedad actual? ¿Ven que de a poquito, te ofrece cosas, te dice cosas, inventa cosas, te miente, y mucha gente le compra? Incluso de las mismas palabras, de las mismas profecías por las que el hermano recibió una palabra,
¿Cuánta gente ha surgido que lo han llevado, incluso que han venido aquí a Chile y lo han llevado a programas, para ni más ni para nada más ni nada menos que difundir el pánico entre las personas? ¿Cuánto se miente? Y desgraciadamente, hermanos, eso ha sido eficiente. Ha sido un trabajo eficiente. ¿Y prepararon una gran obra de satanización para ello? No. Lo han ido haciendo así, persona a persona. Tú, todos los días, a donde estás, a donde compartes, en el trabajo, en tu casa, en los estudios, en la universidad, en el colegio, con los amigos, puedes evangelizar. Siempre hay una oportunidad para evangelizar. Siempre. Anoche con mi esposa estuvimos en una celebración de unos amigos, de unas personas que eran vecinos nuestros, grandes amigos, ahora viven en otra parte. Y tenían una celebración, y toda la gente que estaba, me atrevo a decir que toda la gente, o la gran mayoría de los que estaban allí, no tienen a Cristo en su vida. Y tienen una vida súper relajada, incluso en el vocabulario. Entonces, me senté y tuve la oportunidad de compartir con dos matrimonios que casualmente eran casados hace muy poquito. En uno ella estaba embarazada recién de su primer hijo, en el otro ella todavía no tenía hijos, estaban casados hace 2 años, pero estaban pensando en el tema. Y nos pusimos a conversar, yo le compartí parte de mi experiencia como padre, la experiencia de matrimonio que nosotros hemos tenido con la Jan, un poco. Y cuando iba a dar el golpe, se pararon. Y se fueron a conversar con otros amigos. Lo que quiero decir es que a más de alguien, y a mí también me ha sucedido muchas veces, le puede parecer el medio donde voy a compartir, donde voy a decir algo, le parece a uno súper fuera de tiempo. Pero la palabra dice a tiempo y fuera de tiempo. Voy a mencionar el versículo un poco más adelante. Y la verdad es que incluso desde allí, desde los lugares, desde los momentos que nosotros sentimos menos adecuados, podemos dar una palabra chiquitita y evangelizar. Eso es evangelizar. Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas las podemos dar en cualquier momento, ¿cierto? ¿O tú las buenas nuevas no lo quieres compartir, lo vas a atesorar para ti solamente? Estamos viviendo bajo el imperio de la gracia. Y es una tremenda ventaja la que tenemos. Tenemos la facilidad y tenemos los elementos, tenemos los medios. Hay que hacerlo. Lo que pasa es que nosotros usualmente atesoramos lo que recibimos de gracia, y lo que recibimos de gracia, ¿qué debemos hacer con ello? De gracia darlo. ¿Y lo damos? No, no lo damos. No lo damos. Hermanos, no lo damos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otras prioridades. Esa es la verdad de las cosas. Tenemos otras prioridades. Y ese es el título de la palabra, no me da vuelta que me dé. Ese es el título de la palabra. Lo que pasa es que tú preparas una palabra y el Señor, ¿qué hace con ella? La destruye y la da a la vista de Él. Perfecto. Gracias, Señor. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Definitivamente, el que no se sienta tocado por esta palabra no se ofende.
Tiene que pensar en su corazón, no, esta palabra no es para mí. Ojalá que no sea para ninguno de los que están aquí. Definitivamente me atrevo a decir que en la mayoría de nosotros nuestra prioridad no es evangelizar. Me atrevería a decir que en muchos casos, lamentablemente, la prioridad no es Cristo. Me atrevería a decir que en muchos casos Cristo es una actividad más en tu vida. Y eso no debe ser así. Nuestra vida fue transformada por causa de Cristo. Cuando Cristo llegó a tu vida, todo cambió. Todo lo que era ya dejó de ser. ¿Por qué? Porque tú también entendiste, tus ojos fueron abiertos. La verdad nos hizo libres, ¿cierto? Porque nuestros ojos fueron abiertos y entendimos de la forma en que estábamos viviendo. Entonces, ¿por qué perseveramos en seguir viviendo como vivíamos? No estoy hablando de tu vida pecaminosa. No estoy hablando de que estábamos muertos en delitos y pecados. Está perfectamente claro. De hecho, muchos de nosotros, a partir de ese momento, cuando descubrimos que lo que hacíamos en nuestra vida cotidiana era pecado, dejamos de pecar. Estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no es todo. Eso no significó que Cristo se transformó en el centro de nuestra vida. Dejamos de pecar. Perfecto, súper bien, esa es una parte. Pero no es todo. Hermanos, vivimos bajo el imperio de la gracia. Pero no estamos bajo el imperio del puro gozar. Ese va a venir después. Eso va a venir después. Cuando Cristo vuelva y se vayan con Él todos los que fueron fieles y perseveraron hasta el final, ¿cierto? Después va a ser puro gozar. Pero ahora hay pega que hacer. Hay pega que hacer. Por eso les decía yo recién, de gracia recibimos, pero de gracia estamos dando también eso. Si eso es lo que quiere Cristo. Cristo no vino que nosotros nos quedáramos y nos gozáramos. Yo por mucho tiempo, hermanos, cometí el error de, después de haber recibido a Cristo y de lo que Él hizo en mi vida, la transformación que Él produjo en mi vida, yo me contentaba con llevar una vida correcta en Cristo. Incluso me ufanaba de que tenía un testimonio y eso evangeliza. Es verdad. Es verdad que tú, con lo primero que predicas es con el testimonio, ¿cierto? Cuida tu testimonio de vida. Se predica más intensamente con tu forma de vivir que con lo que dices. Pero eso no es todo. Tiene que haber un acto de la voluntad mediante el cual tú vas a las personas que no tienen a Cristo y les compartes de Cristo. Mediante una campaña evangelística, como decía recién, no es necesario. Puede que hagamos una campaña evangelística. No es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero es más eficiente. Escúchame una cosa, somos más eficientes cada uno de nosotros, los que estamos aquí, compartiendo de Cristo a una persona en el medio donde se desenvuelve, que todos nosotros juntos en una tremenda campaña evangelística con un tremendo grupo de música, con un escenario, con luces y todo. Es menos eficiente que cada uno de nosotros diciéndole a una persona: Dios te ama, Cristo te ama y se ha acercado a nosotros, y ahora tú puedes gozarte en Cristo igual como lo hago yo todos los días en mi vida. Esa es la evangelizar. ¿Se fijan que estoy agregando un trabajo que
No sé por qué nos cuesta tanto, es tan sencillo. Es tan sencillo. A veces pasan cosas, incluso, no sé, porque nos resultan casi invisibles, pero que son tremendamente eficientes. El Tito tiene muy arraigado eso de compartirla, y anda como con esa necesidad. Y a veces, una vez va a comprar a una tienda, a una multitienda, o a Alicia, al Concentro, una cosa así, y estaba en la caja y se dio, y me dice, yo sentí al Señor que tenía que compartirle al cajero una situación pero totalmente nada que ver, y le comparte, no me acuerdo quién le compartió, y él lo escuchó atentamente, se sonrió y bien. Y de pronto se acercó otra persona que trabajaba con atención al cliente, tuvo que venir por algún motivo, estaba ahí con él, y él les dijo, ¿saben que tengo del Señor que tengo que compartirle a ustedes dos esto? Y les compartió una palabra. Nunca vamos a saber, a lo mejor el Lito nunca va a saber quién fue de las vidas de esas personas, pero hizo la pega. Otros cosecharán lo que tú sembraste, y eso nos va a pasar a todos. Entonces, a lo mejor tú te frenas diciendo, no, es que yo todavía no tengo el manejo para argumentar con las personas y explicarles, y no tengo la preparación que tiene este hermano que está en el micrófono. Es súper pato la hermana de un micrófono. Pero no se trata de eso. Miren qué sencillo. Les estoy diciendo, más sencilla la pega todavía. No se trata de preparar una palabra, se trata de compartir lo que sabes. Más sabe. Muchas gracias, María. Más sabe el que sabe 2 versículos que el que no sabe nada. Más sabe el que sabe un poco que el que no conoce nada. ¿Por qué no abres tu boca y le compartes esos 2 versículos que te sabes? Claro, también hay que tener un cierto criterio. Los versículos tienen que venir al caso, digamos. Pero ahí, claro, tú te manejas. Y el Señor además pone las situaciones. El Señor te pone en situaciones. ¿Cierto? ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han leído el pasaje de Felipe y el etíope? Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Se fijan que Felipe, un ángel del Señor habló a Felipe? Mateo 3:26. No, perdón, tengo mal anotado. Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 9. El que lo encuentre lo dice. Del versículo 26 en adelante. 8:26. Muchas gracias. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Uno lo lee aquí y dice, un ángel del Señor lo tomó así, uno se imaginó que se había hecho una luz maravillosa que cegó a Felipe y le habló audiblemente y lo llevó en anda así, casi levitando, ¿cierto? A lo mejor no. A lo mejor Felipe estaba almorzando y de repente sintió en su corazón que tenía que ir al desierto en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y dice, me vino una necesidad, estaba una persona, ¿sabes que no sé por qué tengo la ira? Siento del Señor que tengo que estar en el camino de Jerusalén a Gaza.
Y otro le dijo, pero ahí es pleno desierto. ¿Y cacha la hora que es? Hace mucho calor. Te fuiste en la volada. Y Felipe fue obediente y se encontró con el eunuco que era administrador de todos los bienes de la reina Candace, ¿cierto? Que venía o iba a la fiesta de los tabernáculos a adorar, ¿cierto? Y venía leyendo la palabra. Pero él no entendía, no había recibido a Cristo. Felipe, sobre la misma palabra que él estaba leyendo, de ahí partió entregándole el Evangelio. ¿Y a qué me refiero con esto? Que de la situación en que las personas se encuentren, tú puedes, no importa la situación en que las personas se encuentren, tú puedes partir de esa situación para entregarle una palabra. ¿Y por qué es tan sencillo hacerlo? Porque todos los aspectos de nuestra vida son atingentes a Dios. ¿Dios es soberano sobre una parte de tu vida? No, Dios es soberano sobre todo, porque Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, de cualquier situación que una persona esté viviendo, en la situación más absurda, a tus ojos, delante de tus ojos, ¿cierto? En la situación menos adecuada, tú puedes partir tomándote el hilito así, pescándolo al voleo y entregar una palabra y evangelizar. Eso es evangelizar. No piensen más en campañas evangelísticas. Evangeliza. Y esta es la forma. Ahora, voy a ir a otro aspecto y que es el que me preocupa. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Es Cristo prioritario en tu vida? Por tanto, ¿evangelizar es prioritario en tu vida? Piénsalo para ti mismo, en tu fuero interno. Sé absolutamente franco contigo. No se lo compartas a nadie, ¿no? Ahí entre tú y el Señor no. ¿Es una prioridad verdaderamente para ti evangelizar? ¿No? Porque si no lo es, estamos complicados. ¿Cómo va a crecer la iglesia? ¿Cómo pretendemos que la iglesia crezca? Y yo no quiero que crezca para ufanarme después ante otras comunidades. Oye, mira la cantidad que somos. Hemos crecido una barbaridad en estos últimos años. Partimos siendo 200, ahora somos 1000. Rico igual que sea que fuéramos 1000. Y tuviéramos espacio donde reunirnos también. Pero el número no es lo importante. Lo importante es que haya un cambio de actitud en cada uno de nosotros. Si finalmente la iglesia no la encasillemos no la metamos en un recinto. Yo conocí hace muchos años atrás a un pastor que ya no está con nosotros y que fue de gran bendición para la iglesia, Jorge Safe. Jorge Safe me dijo una vez, orando, cuando yo me quebraba la cabeza por un lugar para que nos reuniéramos como asamblea, el más adecuado, el más grande que yo pudiera, el Señor me dijo, no me pongas límites. No me pongas límites. Si arriendas un colegio, lo voy a llenar. Si arriendas una cancha de fútbol, la voy a llenar. Si arriendas el Estadio Nacional, también lo voy a llenar. El punto no es el tamaño del lugar donde te reúnas. El punto es que hagas la pega sin cesar. Yo voy a ver cómo voy a distribuir a la gente. Si al final el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Al final todos tienen que haber escuchado hablar de Cristo. Esa debe ser nuestra preocupación. Por eso digo, a mí me encantaría, claro, yo quiero que por lo menos en lo inmediato que se llenen todas las sillas y que tengamos que poner más. Y después tengamos que hacer aquí y arriba y tengamos que poner una pantalla en línea
veamos todo lo que está pasando, ¿cierto? Está bien. Pero eso no es lo fundamental es que prediquemos y evangelicemos. Ni siquiera tu esfuerzo sea el de traer a la gente que se congregue aquí solamente. También suele ser como el paso lógico, ¿cierto? A quien tú ganaste, después se congrega donde mismo estás tú. No necesariamente va a suceder así. Pero no dejen de evangelizar. Evangeliza. Si ven que las personas les compartiste, recibieron a Cristo y se fueron a la comunidad del lado, eso es lo que el Señor quería. No lo vayas a buscar. Sigue evangelizando nomás. Sigue evangelizando. Al otro, al siguiente. El que ya recibió, recibió. Evangeliza al siguiente. El que se sienta en el banco del lado. Hermanos, Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Tus necesidades? ¿Cierto que son tus necesidades? ¿Cierto? Yo también me he sorprendido a mí mismo en eso. Yo también me he sorprendido a mí mismo con espanto de que mis prioridades están siendo mis necesidades, las necesidades de mi familia, mis necesidades materiales. He estado complicado por una situación económica, he estado complicado por una situación laboral, he estado complicado por una situación familiar. Y eso, hermano, se llama falta de fe. Ahí la palabra lo dice. Lo dijo Jesucristo. ¿Por qué os afanáis por todas estas cosas? Y miren cuánto nos ama Dios. Él perfectamente podría decir, no te afanes por esto, afánate por esto otro, que para mí es primordial, básico, porque Él es Dios, ¿cierto? Yo no, Señor, estoy viviendo una situación terrible, una cosa que no puedo sobrellevar, no importa, no es lo esencial. Yo tengo algo extraordinario para ti al final de esto, pero ahora yo no me interesa eso tuyo, preocúpate de esto otro. ¿Podría decirlo? Podría decirlo porque Él es el dueño de todas las cosas. Dios en su condición de Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. No hay una obligación expresa, pero Dios, por su infinito amor, por el solo efecto de su amor, Él dice, no quiero que te afanes por esto, quiero que te afanes por estas otras cosas que son primordiales, pero ¿sabes qué? Por eso otro no te preocupes, porque yo ya lo tengo todo contemplado y yo descanso en eso. Y el Señor me hace descansar en eso. Pero descansamos, no nos basta esa palabra y varias otras similares. No nos basta esa palabra. ¿Le creemos a la palabra o no? La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu, ¿cierto? ¿Alguien duda de eso? Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, todo lo que la palabra dice es verdad.
Hermano, todo lo que la palabra dice es verdad. Todo lo que la palabra dice se va a cumplir. No se va a dejar de cumplir ni una sola tilde de lo que dice la palabra. Ya, respecto a este tema, esto es lo que el Señor dice. No te afanes por tus necesidades materiales, por esta vida temporal que vivimos. Después va a venir una cosa extraordinaria. Ese es otro tema. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros no tienen totalmente internalizado el hecho de que esto se va a acabar en algún momento y después va a venir otra vida. Lo leemos en la palabra, pero estoy seguro que no todos estamos completamente convencidos de ello. Pero ese es otro tema. Dios te va a proveer siempre. Nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar nada, hermano. Nunca te va a faltar nada, ojo, de lo necesario, de lo que tú necesitas. No estamos hablando de sin límite, no estamos hablando de all inclusive. Dios siempre va a proveer para las necesidades, siempre. Y cuando estés en tribulación, amén, cuando estamos en tribulación, porque cuando estamos en tribulación es porque va a pasar algo. Cuando no estamos en tribulación y todo está así parejito, es porque algo está pasando con nosotros que no tenemos contra de tinieblas, no tenemos la contra de las tinieblas, que nos quiere desalentar, nos quiere... Cuando están pasando cosas así, es porque hay algo ahí que nosotros le estamos pisando los callos a alguien, o porque el Señor necesita limar asperezas en tu vida porque te está preparando para otra cosa. Cuando estén en tribulación, más que estar preocupados y angustiados, estén atentos a lo que va a pasar. El Señor suele sorprendernos con cosas. Pero esas necesidades que tenemos, Dios siempre las va a cubrir. Siempre va a estar preocupado de ello. No te preocupes más por eso. No te preocupes más porque quieres obtener ese trabajo mejor remunerado que estás persiguiendo hace tiempo. No te preocupes más porque no lo necesitas. Ustedes creían que iba a decir, no, el Señor te lo va a conceder. No necesariamente. Hermanos, el dinero y los bienes no son un tema para el Señor. Yo esto lo he dicho muchas veces. Muchos de los que están aquí en este momento lo han escuchado. El dinero no es un tema para Dios. Tú dices, pero Señor, el dinero nos está alcanzando. Entonces redúcete. Y el Señor a lo mejor te puede decir acá audiblemente, pues yo te dije acaso que tú adquirieras responsabilidades mayores que las que podías pagar. No, Señor, pero es que yo te digo. ¿Está complicado? Redúcete. Baja de nivel. Deja de ser ABC1. Ahora vas a ser C2. Pero abócate a lo que sí es esencial para mí. Eso te va a decir el Señor. ¿Me preguntaste qué es lo que era esencial? No, Señor, pero es que las necesidades y esta vida material y que se da así, pues también. ¿Te ha faltado de comer todos los días? No, no, no. ¿Tienes casa? Sí, tengo casa. Perfecto, bien. Los niños están en el colegio, sí, no están en el colegio que yo quiero, bueno, no importa, pero están en el colegio. Es que si no están en un buen colegio, no les va a ir bien en la prueba, no van a entrar a la universidad. Bueno. ¿Y eso es esencial? Sí, porque en la vida uno tiene que surgir, tiene que ser la... No, para mí no. El Señor quiere que vivamos dignamente todos los días. Y vivir dignamente no significa vivir con opulencia.
Hermanos, el dinero no es un tema para Dios. Y no me estoy refiriendo a que solamente entre nuestras prioridades está el dinero. Hay muchas otras. Y la verdad sería, pero es como lo más recurrente. Hay gente que tiene otras prioridades. Hay gente que prioriza, no sé, a su familia sobre Dios. Prioriza a la familia sobre Cristo. Prioriza su vida personal incluso sobre Cristo. Alguien podría decir, pero yo priorizo mi vida espiritual. Yo estoy preocupado de estar bien yo espiritualmente todos los días. Y me preocupo de estar estudiando la palabra, buscando palabras para mí, para yo estar en paz así. No es malo. Pero a ese hermano yo le diría más que se hiciera budista mejor en vez de cristiano, porque me doy cuenta que está vuelto hacia sí mismo, ¿no? En general las religiones orientales pretenden que el perfeccionamiento del mundo parte de cada uno y que cada uno debe partir perfeccionando su espíritu para estar en equilibrio después con todo el cosmos. Y al final la gente se pasa la vida perfeccionándose a sí mismo y nunca estuvo en armonía con todo el cosmos. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y abocarnos a ser obedientes en lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo esencial? Vivir el reino de Dios en nuestras vidas todos los días, y dentro del vivir ese reino de Dios todos los días, la labor que tenemos que hacer. Recuerden que al principio de esta palabra les dije, podemos dedicarnos a vivir una vida de reino en nuestra vida todos los días, pero eso no es todo. Eso es una parte. Hay un trabajo que hacer además, que es evangelizar. 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 No es posible tener dos metas. Tú puedes decirme, sí hermano, yo la verdad es que equilibrio las dos cosas. Yo procuro mantener un equilibrio en las cosas, porque igual vivimos una vida material y hay necesidades, y uno puede crecer y abocarse también un poco a su desarrollo personal y profesional, ¿cierto? El desarrollo de la familia, qué sé yo, todo eso. Sí, está bien. Y también, por otra parte, tengo mi actividad en la iglesia. Tengo el trabajo del Señor, para el Señor. Hay una parte que entonces yo ahí procuro mantener un sano equilibrio, dice la gente, entre comillas. Yo procuro mantener un sano equilibrio. En el fondo, si pensamos de esa manera, no somos ni fu ni fa. No somos ni de aquí ni de allá. No hacemos bien ni lo uno ni lo otro. Mateo 6:19. No, perdón. Mateo 6:24. 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y allí donde dice riquezas, ponle la palabra de lo que es prioritario para tu vida en este momento. No puedes servir a Dios y a tus hijos. No puedes servir a Dios y a tu esposa. Perdóname. No puedes servir a Dios y a tu trabajo, a Dios y a tu empresa. Porque vas a hacer ambas cosas mal. Porque le vas a dar más prioridad a una cosa y menos a la otra, y en que tratas de combinar y de equilibrar adecuadamente el trabajo, no va a poder ser. No va a poder ser. Nuestro Dios es un Dios celoso.
que nos anhela fervientemente en su corazón para tenernos aquí. Tenemos que ser de Cristo 100% y hacer la pega. Todo esto, ¿cómo comenzó en tu vida? Mira, fíjense, vamos a hacer una pequeña relación de hechos para darnos cuenta de lo importante que es evangelizar. Lo importante, lo esencial que es para Dios, que hagamos la pega. ¿Cómo comenzamos? Con el bautismo, ¿cierto? Un día conocimos a Cristo, existen 58.268 millones de circunstancias por las cuales uno llega a Cristo. Todos tenemos una historia distinta, ¿cierto? Perfecto. Reconocimos a Cristo como el Señor, nos bautizamos. ¿Por qué Cristo se bautizó? Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado que me hace feliz. Este es mi Hijo amado que me es obediente. Por ello yo estoy complacido. ¿Y Jesucristo para qué se bautizó? ¿Por qué le dice: porque así conviene que cumplamos toda justicia? Le dice Juan el Bautista. Porque él tenía que bautizarse para principiar su ministerio. Para que por medio de ese acto en que somos purificados, ¿cierto?, nuestra antigua vida queda ahí en el agua y surgimos como una nueva vida. ¿Una nueva vida para qué? Para continuar, que pasen los años gozándonos en nosotros mismos, gozando de lo que Cristo trajo a nuestras vidas, así guardándola, desolándola para nosotros. No, nos bautizamos para principiar nuestro ministerio. Miren que suena bonito. Todos tenemos un ministerio que cumplir. Nos bautizamos para comenzar a vivir una vida de reino. Y dentro de esa vida de reino, una de las tareas que hay que cumplir es la de evangelizar. Eso mismo que tú recibiste de gracia también lo reciba otro. Porque todos nosotros somos instrumentos. Porque Dios quiso que todos nosotros fuéramos instrumentos para involucrarnos en esto, por el solo efecto de su amor. Dios es un Dios limitado que nos necesita a nosotros para que evangelicemos. Dios no necesita a nadie. Dios no necesita a nadie. Dios es el que la lleva, dice él. Dios podría hacer, Dios no tendría para qué haber hecho la creación. No tendría por qué habernos salvado. No nos necesita. Él nos involucra, ¿saben por qué? Porque nos ama. Yo a veces involucro a mis hijos en tareas pequeñas, en cosas así sencillas, porque los necesito. No, podría hacerlo yo solo, podría hacerlo la Yami, podríamos hacerlo nosotros solos, pero nosotros los queremos involucrar para que ellos sean formados, para que ellos vayan aprendiendo a hacer cosas que les van a ser esenciales después en su vida cuando sean grandes. Les vamos formando hábitos. ¿Y por qué hacemos eso? Porque los amamos. Así Dios quiso que nosotros, siendo tan torpes y limitados, fuéramos involucrados en su obra. Y nosotros nos sentimos amados y reconocidos por Dios. Él viene y nos involucra en esta tarea para que nosotros también seamos formados. ¿Se dan cuenta que al final el trabajo es perfecto? Somos formados nosotros, somos bendecidos
y son bendecidos otros. ¿Y eso nos hace más felices? Claro, nos hace más felices, porque somos más. Aquí, por ejemplo, todos los que estamos somos hermanos en Cristo, ¿cierto? Amén. ¿Y nos amamos? Amén. Yo los amo, Amén. aunque a veces no se note. Aunque a veces tengo un estilo que da como la impresión que no. Estamos aquí, nos amamos. Yo quiero que así como nosotros nos amamos, sea con todos aquellos con los que compartimos. ¿No sería más hermosa la vida de esa forma? Bueno, Dios nos involucró por ello, para que la vida sea más hermosa y completa y se cumpla el propósito. ¿Cuál es? Que Él llegue a tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Cristo, y que un día estemos delante de Él todos, no solamente nosotros, sino muchos más, ojalá todos, en su presencia, alabándole por siempre. ¿Cierto? Esa es la finalidad. Entonces, hermanos, escúchenme bien lo que les voy a decir. Que evangelicemos. Que evangelicemos. Con todo lo que tengamos. Con lo que tengas. Tengas mucho, tengas poco, a tiempo o a destiempo. Iván Baker, a lo mejor yo he contado esto en otra palabra, pero me gusta tanto el ejemplo que lo voy a contar hasta el cansancio. Iván Baker, en un evento que hicimos aquí en el edificio Diego Portales, El Reino de Dios y su impacto en el mundo de hoy, en una de esas jornadas, en una ocasión salió a la hora del almuerzo, Carlitos lo llevó a su hotel, lo llevó en auto, se fueron juntos, llegaron al hotel, se subieron al ascensor y junto con ellos se subió una mucama, una dama, una chica que trabajaba en el hotel. Es entretenido cuando uno va en el ascensor, ¿eh? Somos súper, no, como los chilenos somos súper así inmediatos para compartir, vamos todos así. Y yo me imagino que se subieron y iban los tres así, pues. Pero Iván Baker siempre estaba trabajando, siempre. Y la miró y le dijo: ¿vos estás preparada para tu encuentro con Dios? Así de la nada, sin ningún motivo, a quemarropa. El cabro tenía así los ojos. Y ella, no conozco la historia en detalle, le habrá dicho: sí, no sé, a lo mejor. Lo importante de esto no es el resultado de esa entrevista tan breve. Lo importante, Iván Baker ahora está en la gloria de Dios. Y a lo mejor ahora que él está en la gloria de Dios, a lo mejor él sabe qué fue de la vida de esa chica. Pero nosotros no sabemos qué fue de su vida. Pero sí sabemos que le fue entregada una palabra, que le dejó una inquietud en su corazón. Y después ella se bajó del ascensor y fue y habló con sus colegas y se habrá acordado en algún momento. Y les dijo, y venía un gallo súper canudo en el ascensor, y me preguntó si estaba preparado para el encuentro con Dios. Y la otra le habrá dicho, sí, pero no digas así, ten cuidado, no es que Diosito te voy a castigar. ¿Cierto? Lo que la gente hace. Y por ahí a lo mejor le siguió dando vueltas. Se dan cuenta que una muy pequeña cantidad de levadura que hace leuda una gran cantidad de masa. Por eso, esa palabra que tú tienes, o ese sentir que tuviste en un momento, entrégalo. Ya si te da vergüenza, no sé, cuando vayas en el ascensor, justo antes de que te vayas a bajar, le decís, Cristo te ama, y salís gritando. Ya, pero el tema es que hagamos la pega. El tema es que lo hagáis, no te frenes en ello. No te frenes ni en la vergüenza, porque Dios siempre te va a honrar
en cualquier lugar donde tú te presentes como emisario suyo, como embajador de Cristo, porque somos embajadores de Cristo, donde tú te presentes como embajador, el Señor te va a honrar y te va a sustentar. Por lo tanto, no haya nunca vergüenza en tu corazón por compartir la palabra de Dios. Hay gente que la llevan a programas de televisión y le pagan más encima por hablar estupideces, por decir mentiras, por ufanarse de tonteras. Y no les da vergüenza. De repente yo veo gente en televisión que yo le digo a la llave, a mí me daría vergüenza hacer esa vida. Hay gente en televisión que se hace famosa por medio de los escándalos, ¿cierto? Por medio de ser escarnecida en programas de televisión, se prestan para la burla y el escarnio de todo Chile, porque les pagan, no sé, pues hay programas, dependiendo del nivel del escándalo, les pagan 500, 600 lucas, 1 millón de pesos por asistir. No es malo, ¿cierto? Igual no es malo. Pero a costa de qué? Eso, si eso no se llama venderle tu alma al diablo, no sé cómo se llama. No sé qué es lo que será venderle su alma al diablo si eso no lo es. Eso es. Es una de las formas de hacerlo. A ti no te dé nunca vergüenza compartir de Cristo. Compartir la verdad, además. Además tú tienes que sentirte así potente, porque tú conoces la verdad. Lo que yo voy a compartir es la verdad. Esta persona, tú puedes ir y decirle, mira, tú no tienes idea cuál es la verdad. Yo te lo voy a presentar ahora. Siento que ahí escucha atentamente lo que tengo que decir. Así, porque tú conoces ahora la verdad, tus ojos fueron abiertos y lo que vas a compartir es la verdad. Nunca sientas vergüenza de evangelizar. Segunda de Timoteo 4:2, esto ya se los compartí en esta misma palabra. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, dice esta versión que yo estoy leyendo. Hay otras versiones distintas que dicen a tiempo y a destiempo. Sea o no sea oportuno, persiste en hacerlo, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Estas son instrucciones para Timoteo. Son parte de las instrucciones que Pablo le deja a Timoteo. Y qué verdad, qué palabra más cierta. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Persiste, sé porfiado, insiste en la cuestión. Insiste en la lección, así. Esta persona, insiste en la cuestión. Siempre que viene me comparte una palabra. Insiste en la cuestión, sí. Esta persona que trabaja conmigo es enfermo de canuto. Siempre que nos ponemos a conversar, siempre, en alguna cosa tiene que meter la palabra, una palabra así. Esa persona no se va a dar cuenta como de repente el Señor va a perforar su corazón. Predica la palabra persistiendo, sea o no sea oportuno. ¿Por qué con palabra? ¿Por qué tenemos que evangelizar con palabra? Yo antes, a mí me da vergüenza compartir así con palabras, así con versículos. Me gustaba una cosa así más coloquial, más conversar y compartir lo que yo sabía y cosas que en realidad son verdad. Compartir verdades, pero así de una forma más estudiada, más inteligente, decía yo. Pero con ese sistema no evangelizar a nadie. ¿Saben por qué? Fíjense lo que les voy a decir. Tú puedes dar una explicación súper acabada de la palabra, de un párrafo, de un versículo, de una verdad. Así, totalmente específica, un tema específico. Una palabra súper completa y preparada por ti. Y que la persona que lo recibe lo va a entender perfectamente y a lo mejor con argumentos irrebatibles. Y tú vas a decir, con esto voy a evangelizar a esta persona. Y la persona lo entendió intelectualmente.
En su intelecto quedó pero grabado lo que tu precioso speech, quedó grabado en la mente de esa persona, pero no evangelizó a nadie. No sirvió para nada. Y el Lito una vez me dijo, una vez en una enseñanza que dio, dijo, y además, siempre que compartan, siempre que evangelicen, que sea con palabra, con versículo, nombrando libro y versículo. Así, pero a la pata como dice la Biblia. Y yo le decía al Lito, pero ¿será necesario? Que a mí me suena a la... No sé qué, cuando uno está así en la calle predicando, en el punto de ejemplo, y le dice, y el Señor dice así, y levanta la Biblia, así todos los hermanos pentecostales predican, con todo el respeto que merecen, por supuesto. Hay que tener pana para predicar en la calle de esa forma. Yo no respeto mucho en eso. Pero yo le decía, Lito, suena como así cuando está en el punto de los hermanos pentecostales, y hasta la Biblia, y dice, bueno, así es el Señor aquí. Y Lito me dice, y el Lito me dijo lo que dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Siempre predica con palabra, tal como dice la palabra, tal como dice ahí, y menciona el libro y el versículo para que la persona después lo pueda contrastar en su Biblia, que es verdad lo que le dijiste. Pero además, esto tiene otra razón mucho más fundamental que esa, que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. No eres tú el que tiene el poder de convencimiento. Lamento defraudarte, hermano, en este momento y abrirte los ojos y decirte que tus capacidades como orador no evangelizan a nadie. Lo que evangeliza a las personas es el efecto que tiene la palabra de Dios en sus vidas. Porque la palabra tiene poder por sí misma. Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Dios es todopoderoso. Yo admiro tanto a Dios. Porque es un Padre todopoderoso. Me gusta mucho cuando Jesucristo le dijo a Pilato, Pilato le dice, ¿por qué no te defiendes? ¿No ves que tengo el poder de perdonarte la vida? Y Jesucristo le dice, no tienes más poder que el que te ha sido dado de lo alto. Y yo cuando leo eso digo, mi Dios es todopoderoso. Es ese papá que todos siempre queremos tener, quisimos tener. Nuestros hijos creen que nosotros tenemos todo el poder. Nuestros hijos creen que nosotros podemos hacer cualquier cosa. El papá es el más capo siempre, ¿cierto? Es el que tiene más fuerza. Es el que sabe todo lo que le preguntan. Este papá, el verdadero papá que tenemos todos, de verdad es así. De verdad, este Dios, mi Padre, tiene todo el poder en su mano. Es el más fuerte, es el que tiene más fuerza, es el que lo sabe todo verdaderamente. Y es el que me ama de la forma más perfecta. Nosotros los demás papás somos administradores de la vida de nuestros hijos nomás. Perdonen, chiquillos, que saben que son todos. Somos administradores nomás de la vida de nuestros hijos. Pero hay un Padre absoluto que está sobre todos nosotros.
así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, lo que Él le indica la palabra que Él dio, va a hacer. ¿No les ha pasado muchas veces? ¿No les ha pasado muchas veces que han leído un párrafo de la Biblia, un versículo, y lo han entendido? Les queda perfectamente claro la verdad que está en ello. Pero un día lo leyeron y se reveló en ustedes una verdad que estaba oculta. Se reveló en su vida, se desató una verdad para algo fundamental de sus vidas. Y lo vieron a partir de ese momento de una forma completamente distinta. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Hay párrafos que prácticamente me los sé de memoria, pero un día tuvieron un efecto completamente distinto. Para mí tuvieron una comprensión completamente distinta para algo fundamental en mi vida. Eso es el poder de la palabra. Porque Dios en ese momento dijo, ahora esta palabra va a ser en la vida de Víctor Hugo lo que yo quiero que haga, no volverá a mí vacía. Por ello siempre predica con palabra. Si quieres, prepárate. Es bueno, no estoy diciendo que sea malo. Lo que decía al principio es que no es prerequisito evangelizar el estar preparado, pero si quieres estarlo, mejor, es bueno. Prepárate en palabra, pero siempre predica con palabra cuando evangelices. A veces puede que no se dé el momento para desarrollar una palabra, pero dile a alguien: todo ayuda bien a los que aman a Cristo. Y si tienes el versículo, cítalo. Ya, más rato mañana nos vemos, chao. Acabó. Esa fue toda tu jornada de evangelización, que duró a lo mejor 1 minuto, con mucho. Pero eso es evangelizar. No caiga alguien, por favor, en el... Con esto voy a ir terminando. No caiga alguien, por favor, en la tentación de malinterpretarme y decir: un hermano compartió una palabra el domingo y dijo que nos diéramos un momento cada día para compartir de Cristo. Entonces, ya estamos bien con que comparta 5 minutos de Cristo cada día, estoy apresurado. No me refiero a eso. Lo que a mí me importa de esto es que provoquemos un cambio en nuestro corazón que nos inste a estar haciendo el trabajo todos los días y que ello sea una prioridad en nuestra vida. Que esto no sea una actividad más de mi vida, no sea una actividad más de iglesia, que sea una prioridad. Antes que ser médico, que ser ingeniero, que ser constructor civil, que ser asistente de personal, que ser cajero, antes que ser obrero de la construcción. ¿Alguien aquí es obrero de la construcción? No. Antes que todos pónganle su actividad a esta frase: somos cristianos. Nuestra primera profesión es ser cristianos. Cuando nosotros nos presentamos, no debes decir: soy el ingeniero Carlos Muat. Debe decir: soy el hijo de Dios Carlos Muat. ¿Tú qué es lo que haces en tu vida? ¿Qué te dedicas? A predicar la palabra, soy cristiano. No, pero ¿qué te ganas en la vida? Ah, ya, es otra cosa. Soy ingeniero informático, dice el Carlos. ¿Se fijan? A lo que me refiero con eso es a que ser cristianos y cumplir a cabalidad nuestra función de cristianos sea prioritario, sea lo primero.
Ojalá que lleguemos todos en algún momento, algún día, a tener como esa muletilla. ¿Tú qué es lo que haces? Yo soy cristiano. No, pero sí, ya, pero ¿qué te ganas la plata? Ah, ya, bueno. Trabajo en comercio exterior. No, ¿tú qué es lo que haces? No, yo trabajo en una compañía de vida. Y si me quedo solamente en eso, a lo mejor esa persona nunca va a saber que yo soy cristiano. Un día va a descubrir, un día lo va a descubrir. Yo no quiero que lo descubra. Quiero que cada uno de ustedes se presente como cristiano. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Sin ninguna vergüenza. ¿Y eso qué significa? Que nosotros esté esta labor, esta función, con amor y alegría. No como una obligación, no como una pega más, no como una carga, sino como una alegría, como una fuente de gozo. Apocalipsis 2:2, el mensaje a Éfeso, ¿cierto? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Está hablando de una iglesia súper rigurosa, que está haciendo súper bien la pega, es verdad. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando recibimos a Cristo todos, estábamos por el fuego así del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, ¿cierto? Y a todos les queríamos compartir. Y a todos les queríamos contar lo que habíamos descubierto, una cosa extraordinaria que había sucedido en mi vida. Pero después con el tiempo nos fuimos acostumbrando. Y ya no somos así tan intensos. Dios no quiere que perdamos esa intensidad. Y la evangelización es una cosa que se debe hacer con fuego. Tiene que estar el fuego en tu corazón cuando lo haces. Y si tú permaneces vivo, si tú te preocupas de mantener vivo ese fuego en tu corazón, todo esto te va a salir, pero de forma totalmente espontánea. Va a ser algo que va a fluir de ti todos los días de forma totalmente natural. Que evangelizar entonces, hermanos, sea para nosotros una actividad diaria y cotidiana. Amén. Amén. Gracias.